Los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hola a todos, esto es El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone, quien ya saludamos. ¿Cómo está, pastor? ¿Qué tal? Muy bien, aquí entusiasmado para hablar del mundo espiritual. Claro, seguimos con este tema que comenzamos la semana pasada, que la verdad es fascinante. Es fascinante. Todo lo que las escrituras nos dicen al respecto, ¿no? Y nuestro lugar ahí también, que es muy interesante. Repasando el contenido de la vez anterior, me divertí Sí. cuando decíamos que es una pura realidad. Claro. Este lugar está lleno de espíritu. Sí. Está lleno. Y justamente es la temática que abordamos porque este tema del mundo espiritual transita mucho entre, obvio, las realidades, que vamos a estar hablando hoy de muchas de ellas, transita mezclado entre el misticismo, Claro. las supersticiones, Ujú. el simbolismo y cuantos ismos más le quieran añadir, ¿verdad? Sí. Es decir, vamos a usar un término muy, muy vulgar y actual. Hay muchísimo guitarreo sobre el tema, Ujú. sobre esto que es real, que tiene siglos de existencia, una batalla diaria permanente, por lo tanto es una realidad que no se debe ignorar, pero tampoco se le debe atribuir lo que no tiene. Ujú. Ahora, causa de que atribuimos poderes y fuerzas que no tiene es porque desconocemos lo que nosotros tenemos. Ujú. Y ahí está la razón por qué abordar estos temas. Y me pareció, independientemente de que lo decidimos nosotros, me pareció perfecto que abordáramos este tema mirándolo desde arriba hacia abajo. Ujú. Porque por lo general siempre se habla de abajo hacia arriba y nunca llega ni a la mitad de camino. Ujú. Nunca llega ni a la mitad. Vamos a aclarar un poquito a qué nos referimos con esto, ¿verdad? Porque cuando se aborda la temática del ámbito espiritual, el mundo espiritual, instantáneamente en la mente de la gran mayoría de las personas se centra en una modalidad de conceptos así. Por eso cabe muy bien hablar del mundo de los espíritus, Sí. ¿verdad? Sí, suena raro, ¿no? Pero sí, es así. Es esa dimensión diferente a la nuestra, a la física, pero igual de real. Ahora, aclaramos que, bueno, el hecho de que nos reímos no significa que una falta de respeto, No. sino, bueno, nos estamos riendo de nosotros mismos, porque todo ser humano es impresionable. Mm. Todo ser humano es impresionable. Y vamos a decir con honestidad, a quienes les gusta sacar su buen rédito de la impresión que se llevan los demás. Ujú. Pero al centrarnos en el mundo, en el ámbito espiritual, decidimos mirarlo desde arriba para abajo, y sigo insistiendo que no hay otra manera de mirarlo. Ujú. Entonces, cuando lo miramos desde arriba hacia abajo, miramos desde el eterno del Creador, desde el Dios Todopoderoso, porque Dios es espíritu. Si Claro. vamos a hablar del ámbito espiritual, no podemos dejar afuera a Dios. Seguro. No podemos quedar afuera nosotros, porque somos seres espirituales. Hace algunas semanas atrás o algo de un mes, yo recuerdo que hablamos aquí de que hay personas espirituales, y que de hecho todo ser humano tiene Ujú. espíritu, Sí. pero personas sensibles, abiertas, con
con un gran respeto hacia la vida espiritual, aún no estando convertidos, pero tienen noción, tienen conciencia, están seguros de que somos mucho más que carne y hueso, o como dijeran los filósofos, mucho más que materia. Sí. Mucho más que materia y pensamiento, como se supo decir, ¿verdad? Bueno, esto hace que como seres espirituales que estamos inmersos en un mundo cargado de materialismo, filosofías, conceptos y violencia y todo eso, no dejamos de ser personas con perpetuidad en su propia existencia. De allí lo importante de la salvación. Por eso Cristo vino a ofrecer vida eterna. Evidentemente, la vida eterna no es para un pasajero. La vida eterna es para alguien que, obvio, tiene la capacidad de vivir eternamente, en un lado o en el otro, pero no dejará de existir. Entonces, hablar del mundo de los espíritus, o vamos a suavizarlo, el ámbito espiritual, queda más simpático, menos impresionable, ¿verdad? Estamos metidos ahí, estamos metidos. Querramos o no, aún el incrédulo que puede estar burlándose de nosotros ahora, abrazado a su ateísmo, a su escepticismo, no sabe que está obedeciendo a un espíritu. Claro. No es Pablo sabe. el que dice, ¿no? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Claro, entonces el aspecto espiritual es determinante. Entonces habíamos decidido mirar de arriba hacia abajo, primero centrarnos en la soberanía, en la grandeza del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios es espíritu, el Espíritu de Cristo está operando sobre los creyentes y el Señor mismo dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es decir, la adoración, por eso cuando en las reuniones hay instantes de alabanza, de adoración, que nuestro espíritu vive una experiencia muy notoria, muy clara, porque va más allá de cantar una canción dulce, romántica o con lindas palabras, más allá de la poesía. Hay una expresión de carácter espiritual y Jesús dijo, tales adoradores busca el Padre que le adoren. Hay un vínculo con Dios precioso en la adoración. Así que, bueno, hablamos de Dios el Padre, hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de... ¿quién más? Ahí estaba el tema, nosotros estamos en el medio. Somos en alguna manera, si alguien quiere ser el centro del mundo, voy a decirle que somos el centro de la disputa. Claro. Es la lucha entre la luz. Entre la luz y las tinieblas. Sí. Claro. Y también otro aspecto que aclaramos la vez anterior fue que por naturaleza o por herencia teológica o religiosa, siempre vimos a los ángeles más cerca de Dios que a nosotros. Claro, algo cambió cuando Cristo vino, nos abrió el camino al Padre, nos redimió, nos salvó, nos colocó en el lugar donde Dios quiso que estuviéramos, y los ángeles con todo su poderío y todas sus características de autoridad, de fuerza, de poder, de representatividad, están al servicio de los creyentes, al servicio de los hijos de Dios. Así que veníamos mirando desde arriba hacia abajo, el ser humano está allí como un ser espiritual, en el centro del escenario, guardado y defendido por Dios, acompañado por los ángeles, ¿para qué? Para combatir contra Satanás y sus demonios. La batalla permanente, lo que Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que vamos a una pequeña pausa y nos vamos con esta pregunta. ¿Cómo sabemos que esto es así? Perfecto. Ya volvemos entonces. Eres todo lo que necesito. Para mantenerte comunicado con Casa de Dios, te paso los siguientes contactos importantes. Para pedidos de oración, podés escribir un WhatsApp al 3416-948788. Para recibir consejería pastoral, lo hacemos por medio de las redes de Casa de Dios. Si no estás en ninguna red y querés formar parte, hacelo a través del siguiente número de WhatsApp, 3416-948788. Para colaborar y donar a Operativo Emergencia, escribí un mensaje al 3416-639-222.
Para recibir ayuda en alimentos, lo hacemos también por medio de las redes de la iglesia. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Continuamos, esto es El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codañón. Allí estamos. La pregunta es, ¿cómo saber lo que esto es así? ¿Recordás que hablábamos la vez anterior del concepto de percepción? Bueno, la percepción es importantísima y a la vez delicadísima, porque las sensibilidades que uno tiene a veces responden a entornos, responden a formación, responden a estados anímicos y a veces a estados físicos. Sí. ¿Cierto? Sí. Personas con deficiencia en su sistema inmunológico, sus glándulas no están funcionando bien, el mecanismo de protección del cuerpo no está o está alterado y percibe peligro por todos lados, o está deprimido y se siente que no sirve para nada. Entonces, este tema de sentir, de percibir, muy propio del ser humano, y obvio es una capacidad muy importante, si está bien centrada, bien manejada, eso hace que uno tenga percepciones o sentimientos hacia lo que no se ve con los ojos. Lo que se ve y lo que no se ve. Y de hecho, ¿cómo saber que es verdad lo que no vemos? Entonces, el primer aspecto que vamos a poner no en discusión, sino en la mesa para examinarlo, es su existencia. ¿Existe o no existe? Porque algo que no existe y uno lo da por hecho es una ilusión. Claro. Es lo que uno percibe, pero no existe. ¿Cierto? ¿Recordás que hablábamos de un señor que su nombre es Roberto, un empresario metalúrgico que no creía en nada, pero las cosas que le empezaron a pasar, empezó a entender que había algo que él no veía, pero que estaba. Especialmente cuando le sucede eso, que una máquina, él ve en el momento que el eje de la máquina se derrite. Imposible, humanamente imposible, una máquina que tuvo años de funcionamiento, y él me describía mecánicamente cómo estaba compuesto toda esa máquina, era imposible y sin embargo lo vio. Entonces, ¿existe o no existe? Y sí, hay que reconocer que aún no viéndolo con los ojos físicos, vamos a ir siguiendo una pista para ir como afirmando de qué cosas existen. De hecho, pasamos a el otro aspecto, que es eso que existe, ¿se hace presente o no se hace presente? Porque ahí está donde descubrimos si existe o no. De pronto hay personas que han tenido enfrentamientos con las tinieblas y aunque no sepan explicarlo, te van a decir que estuvieron peleando con las tinieblas. Sí. Y cuando te describen te das cuenta que sí, que estuvieron peleando con las tinieblas. Otros que experimentaron la presencia de Dios, que no la pueden describir porque es sublime, es gloriosa. Sí. Te cuentan la vivencia que tuvieron. Entonces, ¿qué es la presencia? Que se hace presente, digamos. Aparece, me gustaba una descripción que estaba viendo en un material que vos me compartiste, donde se habla del el escenario del universo. Los actores que hay en el escenario del universo. Claro. Es un escenario. Nuestros ojos no lo ven, pero allí están. Sí, está. Y en la palabra está declarado, ¿no? Cuando leemos la palabra nos empieza a mostrar aquello que hemos perdido la facultad de ver. Tal vez eso es lo más preciso en cuanto a la explicación, porque lo pudimos ver si no hubiéramos perdido la facultad. Claro. Lo habríamos podido ver y disfrutar. Claro.
¿cierto? Porque somos parte de ese mundo tanto como de este. Claro. Pero justamente fue a causa del pecado que quedamos Nos quedó fuera ve- de la posibilidad Nos quedó de estar en vedado, ese ámbito. nos quedó oculto. Bueno, ¿cuántas cosas perdimos de vista? ¿Cuántas Ujú. cosas? ¿Cuántas cosas? Hoy justamente hablaba con mi esposa eso de que decíamos, los oceanógrafos son los que estudian el tema de los mares, Ujú. ¿verdad? Los más conocedores reconocen que solo se ha llegado a un 5% si es que se llegó de Ujú. investigar. En la naturaleza del ser humano sucede lo mismo. Los más conocedores dicen que el ser humano promedio nunca desarrolló más del 6 o 7% de toda su capacidad. Ujú. ¿Dónde estará el otro 93, 94? ¿Dónde, no? Evidentemente, algo que decíamos también es que el ser humano conoce más del mundo que lo rodea que del mundo que lo forma, que Ujú. es parte de uno. Entonces, vamos a ir a un versículo de las Sagradas Escrituras que es central en cuanto a abrirnos los ojos respecto a la presencia. Si es la presencia admirable o la presencia temible, ante quién estás. Ujú. Y Santiago capítulo 4, versículo 7, dice que hay que someterse a Dios, entregarse. La palabra someterse tiene mala prensa en nuestra generación, Sí, pero es entregarse. es la entrega voluntaria. Claro, es como cuando vos vas al odontólogo Ujú. para que te atienda, o cuando vas al médico. Te pones en la camilla en la forma que te dice. Sí. En la silla, te pones ahí en la silla del odontólogo en la forma que te dice. Le abrís la boca todo el tiempo que te pide que la tengas abierta, ¿verdad? No es un acto violento, te pide que lo hagas para poderte atender. Bueno, a eso se refería Santiago cuando hablaba de someterse a Dios y resistir al diablo. Claro. Y en un solo versículo te mostró el pantallazo de las dos cosas. El Dios Todopoderoso, tu socorro y tu seguridad, y por otro lado tu agresor, las tinieblas. Entonces, este pasaje nos hace ver que se va a manifestar su presencia, la presencia, tanto la temible, oscura, o la presencia divina, gloriosa, admirable del Señor, va a hacerse manifiesta. Y yo quería mencionar algunas cosas respecto a la presencia de Dios. Ujú. Dios es total, pero vamos a interpretar que nos estamos refiriendo al modo en que nosotros lo percibimos, lo Ujú. captamos, lo sentimos, lo entendemos, ¿cierto? De hecho que Dios está en todo lugar, porque es omnipresente, está Sí. en todo lugar. Sí, sí. De allí es que yo creo, es de mi teología muy personal, Ujú. si Dios no estuviera, no tendríamos cómo respirar, porque es Dios el que nos está dando su soplo. Ujú. Es Dios el que nos está dando su soplo. Entonces Dios está en todo lugar, aún en los lugares menos agradables, también está, porque si no, no sería posible la vida. Ujú. No sería posible la vida sin Él. Pero vamos a reconocer su presencia, si pudiéramos La manifestación. sí, su modo de manifestarse. Vamos a mencionar la presencia de Dios en un modo latente. Ujú. Está. No tengo evidencias para demostrarlo, no tengo un gran sentimiento, pero tampoco puedo negar que está. Ujú. No lo puedo negar. Entonces esto yo le llamo la presencia de Dios en forma latente. Esta forma de describirlo es una manera de poderlo ilustrar. Luego hablamos de la presencia de Dios en forma notoria, Ujú. ¿cierto? Ya la cosa cambia un poquito, es como que estás más consciente que Él está Sí. más consciente. De pronto, bueno, en una reunión donde otra persona está orando y está cantando, está experimentando la gloria de Dios, y los demás están aburridos mirando para cualquier otro lado, Ujú. pero se está notando que en algunas personas está habiendo una manifestación o una experiencia notoria. Por eso pasamos de lo latente, que es Ujú. que Él está presente y que no se puede negar, a que ya se empieza a notar. En las reuniones suele pasar esto, que nos reunimos para adorar a Dios y para despacharnos en su presencia, por decirlo de una manera. Sabemos que Él está, la presencia de Dios en forma latente. Y
empezamos a adorar, a alabar, a cantar, nos inspiramos, nos animamos y se va haciendo cada vez más notorio, Ujú. cada vez más notorio. Y sucede que llegamos a lo que yo le llamo la presencia de Dios manifiesta, Ah, bien. se hace manifiesta. El que no podía abrir la boca para adorar, está adorando y alabando y no puede parar Sí, porque sí, hay un sí. fuego que lo llena y arde y está viviendo. Bueno, los que hemos vivido eso, casi no lo podemos describir, pero es gloria de Dios viviendo en tu interior. Esto es. Ujú. Y todavía me quedaría mencionar la presencia de Dios en forma potente. Ujú. En forma potente, no queda nadie parado. Claro, es lo que experimenta Juan Claro. cuando en el inicio de Apocalipsis relata que bueno, él estaba en el día del Señor, en la isla de Patmos, estaba haciendo oración y de repente escucha una voz y cuando se da vuelta, ¡pum! ¿No? Esa presencia Claro. que se manifiesta. O en el Antiguo Testamento, Isaías entra al templo y dice, y de repente vi el trono de Dios. Y temblaba Y todo. sí, y a él le empezó a temblar todo porque se dio cuenta de que no estaba en condiciones de estar en ese lugar y en ese momento, ¿no? Claro, claro. Hoy estaba hablando con mi esposa de este aspecto, que nuestro formato, nuestra modalidad el más común de aprendizaje, de estudio, viene por el filtro de la razón. Por Ujú. eso hay que usar una forma lógica de explicar las cosas. Lo comenzamos a escuchar, a asimilar, a entender y luego lo experimentamos. Ujú. Pero en la presencia de Dios sucede al revés. Vos tenés una experiencia que te instaló adentro tuyo un conocimiento, que te transformó la vida, Ujú. te sintonizó en una realidad, te plantó en una posición de fe. Es donde el débil cobró fuerza Claro. y nadie entiende por qué se hizo fuerte el débil, aunque no lo puede explicar. Te sucede algo que recién después tu razón lo empieza a Ujú. entender, recién después lo podés explicar y recién después los demás pueden ver que es verdad lo que te pasó. Entonces no entra por vía de la razón, entra a tu espíritu. Al espíritu. Por eso, cuando hablamos de seres espirituales, es muy probable que más de uno pensó que íbamos a estar hablando de demonios todo el tiempo. No, vamos a hablar de los demonios en algún momento. Pero es un punto entre tantos y no el En- más importante. Claro, en algún momento, porque el problema del ser humano cuando se mete a hablar de las tinieblas y no descubrió que la luz está en él, Ujú. es más posible que se enrede en las tinieblas que Claro. ilumine. Y cuando estás lleno de la gloria y de la presencia del Señor, es posible que ni te haga falta hablar de las tinieblas, porque las tinieblas van a huir a causa de la luz de la gloria de Dios en vos. Entonces, por esto, esa presencia de Dios potente que abre puertas que estaban cerradas, que abre caminos donde no había, que te cierra las puertas y te las tiene que cerrar, porque tiene toda autoridad. Ujú. En una ocasión yo me refería a la gente y el tema que les traje les dije que es el Dios que te cierra la tranquera, Sí. porque les conté una experiencia que esto se vivió en mi casa, en mi familia. Dios se hizo notorio, presente. Ajá. Sucedía que por la situación grave de la economía en mi familia, mi papá ya había vendido parte de los bienes Ajá. y quedaba solo uno para vender, y en la desesperación lo vendía también. Y cuando mi mamá sale sale del campo en el carro para ir a firmar y se vendía todo y se quedaba absolutamente sin nada. Esa casa que no se vendió, de hecho, y fue Ujú. donde mi papá vivió hasta los últimos días de su vida, mi mamá también, Ujú. pero cuando el carro va a pasar por la tranquera, un día primaveral, sin viento, de sol hermoso, la tranquera se cerró. Ajá. El carro se enganchó contra la tranquera, mi mamá Chao. se pegó un golpazo que en vez de seguir camino hacia la ciudad, de vuelta dentro de la cama, y se perdió la venta, no se vendió. Mira vos. Bueno, la historia es realmente larga y apasionante, porque sobre esa casa mis abuelos habían recibido una palabra de Dios, Tremendo. y pasada la historia todavía sigue siendo la casa de mi familia. Ujú. Entonces, ¿qué quiero decir? Dios se hace presente, se hace notorio, se hace manifiesto de la manera que sea. Te va a decir, acá estoy, aunque vos no me quieras creer. Estaba leyendo en Hechos 16
que dice que estaba, bueno, Pablo después de que se encuentra, de que recibe a Timoteo dentro de su equipo y demás, dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Le cerró la puerta. Le cerró las puertas, ¿no? Entonces siguen intentando y van como bordeando hasta que Pablo recibe una visión que le dice para dónde tiene que ir. Pero aún haciendo la obra del Señor, muchas veces recibimos las directivas de esta manera, porque a veces también nuestros planes es como que configuramos muchas cosas, porque no siempre tenemos el plan completo y nosotros tratamos de completarlo, ¿no? Y después aparece el Señor y dice, no, para, esto no, por este lado no, lo voy a hacer de esta forma. Nosotros somos un misterio caminando, Sí. las formas que tenemos de proceder. Pero menos mal que Dios nunca deja de ser Dios. Uh-huh. Por esto es fundamental que lo comprendamos. Y por esto, ¿cómo se sabe que esto es así? ¿Cómo saberlo? Bueno, que la existencia se va a notar en que tarde o temprano se te va a hacer presente. Uh-huh. La presencia, va a aparecer su presencia. ¿Cómo sabemos que es de verdad la existencia de Satanás y de sus demonios, sus ayudantes? Porque andan metiendo el palo en la rueda todas las veces que pueden. Claro. ¿Verdad? Independientemente a que a veces te das cuenta que está ahí como la rata queriendo escarbar. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? El tercer aspecto de la existencia, por un lado, la presencia, que es determinante, y eso produce lo que llamaría consecuencias. Uh-huh. Recordad que estábamos buscando el significado. Sí. Que, por ejemplo, la palabra consecuencia yo diría que es una de las palabras que tiene mala prensa. Siempre cuando la usamos es pensando en el aspecto negativo. Pero no, es resultado. Claro. Es resultado. Si sembraste buena semilla, ¿qué es la consecuencia? Que te van a hacer buen fruto. Claro. Entonces, es una palabra neutra en un sentido. No determina ni bueno ni malo. Uh-huh. Solo está refiriéndose al efecto, está refiriéndose a la manifestación. Entonces, las consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo sabes que anda una laucha, se metió a tu casa una laucha? Porque ves los restitos que deja. Vas a ver restitos, vas a encontrar que te agujerió alguna bolsita, Sí. vas a empezar a sentir un olorcito que no es el común. Hay consecuencias. Ah, qué horror. Cómo las detesto. Hay consecuencias. Entonces, bueno, cuando aparece la consecuencia está la reacción. Uh-huh. ¿Qué reacción toma uno cuando descubre las consecuencias? Limpio todo y pongo veneno. Sí, listo. Chao, Listo. Y se guerra, acabó. muerte. Sí. Y trampera y sí. Guerra, muerte, ¿verdad? Entonces, este proceso de que la existencia se va a mostrar por la presencia y va a generar consecuencias, Uh-huh. nos va armando a entender que pese que muchísimas personas sienten que pueden manejar el mundo, llegan ahí al punto donde se dan cuenta que hay fuerzas que manejan más que uno. Sí. Especialmente lo que tiene que ver con la autoridad divina, con la autoridad de Dios. Porque las otras fuerzas de maldad nos ha sido dado poder de parte de Dios para gobernar sobre ellas. Uh-huh. Pero, como las lauchas, cuando las descubrís que están, hay que espantarlas, aplastarlas, correrlas, sacarlas. Amén. Y bueno, nos queda otro aspecto que mencionar, que después de un pequeño alto para que podamos respirar, quiero hablarte de la posesión. Otra palabra con mala prensa. Otra palabra con muy mala prensa. Y la vamos a examinar así, muy abuelo de pájaro, por un momentito. Me sostengo en comunión, comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma.
Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me Estamos de nuevo en el Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codañone y ahora sí prendimos la cámara. A la gente que nos está viendo en YouTube, perdón que todo el bloque anterior vieron solo el título. Pero acá lo que importa es lo que estamos comentando. No hay mucho más para ver, Y digamos. después de todo, si no nos ven, ¿viste? Mejor que nos imaginen. Claro. Claro, porque el que te imagina con cariño te ve más joven, más vivaz, ¿viste? Sí, sí. Bueno, soporten la realidad, los que están viendo en la cámara. ¿Qué va a hacer? Soporten. Bueno, lo que sí sirve la cámara a veces para esas caras que uno pone aún sin querer. Ujú. Por ejemplo, cuando hablas de estas cosas, ¿qué tal cuando hablas de posesión? De verdad tiene mala prensa Claro, esta sí, palabra, sí, sí. ¿no? Y más en los últimos 30 años o 40 años que Hollywood lo utiliza y lo explota al máximo el tema de la posesión. ¿Cuántos años tiene la película El Exorcista. El Exorcista? Y sí, 40, no, más. Por ahí, 40 ¿no? tengo yo. Tiene como 50 años la película. Entonces, a ver, no vamos a trabajar en sacarle la mala prensa, sino en explicar que, por ejemplo, esta pregunta, ¿quién te puede poseer? Ujú. ¿Quién es el que te puede poseer? Y a ello le añadimos la otra pregunta, es ¿por quién querés ser poseído? ¿Por quién Exacto. querés ser poseído? ¿Y qué significa ser poseído también, no? Porque está esta idea de que ser poseído es ser un títere. No, a ver, no. Quedar así como un zombie. Claro, yo creo que ahí está también la dificultad de entender, Claro. porque la palabra habla de posesión, ¿no? En Efesios, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo prometido como su posesión. Esta es la garantía de nuestra herencia, ¿no? Que somos de Él, le pertenecemos a Él, o sea, somos su posesión. Entonces, ¿quién nos posee? Ese es el tema, nos posee el Espíritu de Dios. No quiere decir que dejamos de ser individuos o personas, o pensar, o tener sentimientos, emociones particulares, o singularidad. Es decir, yo identifico que soy yo, pero también sé a quién pertenezco, ¿no? A ver, vamos a seguir el concepto de poseído desde un punto neutral. Pero aún, por más neutral que seamos, hay un aspecto que sobresale Ujú. cuando existe una posesión de cualquier lado. A mí me gusta a veces generar el enigma y le llamo a esto posesión de. Ujú. ¿No? Posesión de. Podés decir, hablarte de posesión demoníaca, que es la mala prensa, siempre Claro. tiene que ver, o posesión divina, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esta es la verdadera experiencia de la conversión, ser Claro. lleno del Espíritu, ¿verdad? Pero en ambos casos van a aparecer capacidades. Es decir, lo que decíamos Bien. recién, hay consecuencias. Ujú. Por ejemplo, hay personas que tienen una facultad de engañar increíble. ¿Quién le dio esa capacidad? Sí. ¿Verdad? Otras personas, en el otro sentido, en el más glorioso sentido de la posesión, se manifiestan en ellos los dones del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritu, Claro. ¿verdad? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y ojo, que esas cosas no se inventan, eso es la manifestación. No, es clarísimo. Claro. Es clarísimo que cuando
que me ha pasado de los dos lados, de recibirlo, pero también de darlo y de ministrarlo, ¿no? De repente estás hablando con alguien y tenés claridad total de algo que no te está contando, Claro, ¿sí? claro. Y viene esa palabra, que es una palabra de confirmación, la mayoría de las veces es una palabra de confirmación, ¿no? De parte de Dios respecto a algo que está ocurriendo. Y pues sí, esto no, como vos decís, no es un invento, no es No. algo que se puede entrenar haciendo observación de los gestos, de la forma de hablar o de lo que uno ya conoce de antes. No, esto es intervención del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Lo que claramente se ve en las Escrituras, en Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Y Jesús le dice, llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Bien decís, porque tuviste 5. ¿Quién le reveló esas cosas a Jesús? Porque no existía Facebook en ese momento para decir, che, la miró por Facebook y le dijo después. Justamente estaba hablando ¿No? Y actúa esto. Estaba hablando con una persona en estos días. Una mamá vino con su hija, y su hijo y su nuera, estábamos conversando. Ella se convirtió bajo nuestro ministerio. Ajá. Y ella le llamaba la atención que en las predicaciones decía cosas muy directas de lo que tenía que ver con ella y con su vida, y se hacía siempre la pregunta, ¿y cómo lo sabe? Claro. ¿Y cómo lo sabe? ¿No? Viste, cuando estás ministrando y predicando, Dios te da una palabra y vos no sabes para quién de todos es. Porque me encanta ver eso, que Dios guarda el secreto y la privacidad con la gente. Le está hablando en público, pero nadie se entera a quién le está hablando. Y la persona sabe, bueno, lo primero que uno piensa es que es el que está hablando, el que se lo está diciendo, hasta que entendés que es el Señor a través de la persona que te está hablando. Entonces, ¿qué va a aparecer como consecuencia o como efecto visible de que uno está bajo una posesión? Capacidades. Puede ser en forma alternada o en forma permanente. Bueno, cuando hablamos de posesión hablamos de un dominio total, estar entregado al dominio total de algo. Claro, esta es una temática, como decíamos desde hoy, más abordada y más hablada, refiriéndose a posesión demoníaca. ¿Por qué darle tanta prensa al que está del otro lado y no abrirnos los ojos respecto a que esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Poseerte para capacitarte. Y de pronto operás poseído por el Espíritu Santo. Claro, otra vez, la palabra poseído suena raro. Tomado por el Espíritu. Vamos a usar una palabra que sí es sagrada, es consagrada, es gloriosa, es elocuente, bajo la unción del Espíritu. Que es lo mismo. Sí. Es estar manejado, controlado, dirigido por el Espíritu. Y bueno, dones de sanidad se manifiestan y empieza a ocurrir milagros. Otra vez, ¿ves? La consecuencia. La presencia trae consecuencia. Entonces la presencia del Espíritu Santo en una persona trae consecuencias. Ocurren milagros, ocurren revelaciones. O otras veces no está lo elocuentemente visible, pero está sucediendo dentro de las personas consuelo. Hay gente que está siendo sanada en su alma, en su corazón. Dios está curándole heridas que llevan por años en su vida. Iba a decir por siglos, pero iba a sonar muy exagerado, ¿verdad? Ya ahí tendríamos que entrar a explicar los efectos ancestrales, cómo se van trasladando de generación a generación. Pero si fuera así, también los efectos ancestrales, por más que sea una maldición que venga arrastrada por siglos, generación tras generación, por la operación del Espíritu Santo, ¡pum!, la cortó, la terminó, para siempre, la sacó del todo. Entonces, cuando hablamos de posesión, lo primero que vamos a decir, no hay que asustarse. No hay que asustarse. Más bien la pregunta es, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién es el que? Por supuesto, bueno, a uno no le entra en la cabeza que haya gente que se entrega para ser poseído por demonios. No te entra en la cabeza. El hecho de que haya personas que se entreguen para ser poseídos por las tinieblas no nos tiene que asustar a los que sí queremos ser poseídos por el Espíritu de Dios. No nos tiene que asustar, por más que la palabra suene así media con mala prensa, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios opera en una persona en forma alternada, que de pronto es lo más común,
Una persona bajo la unción, la presencia del Espíritu, maneja una dimensión de revelación impresionante, y al rato está necesitando que alguien le hable de esa revelación. Fue alternado en un momento. ¿Qué es lo que sucede con Pedro, el apóstol? Pedro en un momento tiene una revelación de quién es Jesús. Sí, claro, cuando le dice, ¿y usted de quién dice que soy? Jesús les pregunta, ¿y Ajá. usted de quién dice que soy? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los La cielos. revelación divina. Al capítulo siguiente, Lo tiene que parar lo el tiene que carro parar y porque, tiene que decir, apártate de mí, Satanás. porque está bajo la influencia Qué bárbaro. de un espíritu demoníaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan cerquita está una cosa de la otra? Ujú. ¿Qué tan cerquita? De allí la importancia, bueno, de buscar ser lleno del Espíritu. Vamos a usar una palabra de pronto más agresiva: ser gobernado por el Gobernado. Espíritu, ser poseído por el Espíritu Santo, para que no haya lugar para que se meta más nadie, Ujú. ¿cierto? Por eso una persona bajo el dominio del Espíritu Santo puede ministrar palabras de fe y fortalecer el espíritu de cuantos le oyen. Y luego hay instantes donde no encontrás cómo fortalecerlo a él o a ella, Sí. ¿verdad? A esto me refiero de esa manifestación en forma alternada. Ujú. Hay instantes que está y hay instantes que no está tan visible. Eso muestra que no es de uno, Claro. que no es capacidad propia de uno. De pronto me gusta mirar, a mí hay pianistas que me apasionan mirarlos. Evidentemente tienen una capacidad desarrollada, agarran un piano y lo hacen hablar, es capacidad de ellos, pero te llama la atención cuando otras personas que no tienen todo ese entrenamiento, hay instantes que hacen lo mismo y no es facultad propia. Ujú. Por eso la administración, la predicación, el orar por la gente, no es a cualquier hora, en cualquier momento y cuando se me ocurre, porque no es mío. Ujú. Ahora, en un ámbito donde nos rendimos al Espíritu Santo y llegamos a darle esa libertad al Espíritu de Dios para que opere a través nuestro, y ojo, que cualquiera que estuviera pensando ahora, iban a hablar del mundo de los espíritus, yo le pregunto, ¿de qué cree que estamos hablando? Del Espíritu de Dios. Claro. Más grande que esto no hay. Entonces, el Espíritu de Dios te toma y podés ser guiado, usado, la gloria de Dios manifestándose en vos, y quizás no un efecto sobre terceras personas, Ujú. efecto sobre uno mismo, sanándolo, transformándolo, iluminándolo, llenándolo de convicción y de seguridad. Bueno, ¿cómo se explica entonces el otro tipo de posesión? Es que te va a pasar exactamente todo lo contrario. Claro. La persona poseída por demonios se va a llenar de resentimiento, de venganza, su fe se va a ir por el suelo, totalmente distinto. Entonces, la posesión, vamos a usarla como palabra neutra, no nos referimos ni a una ni a la Y otra, vamos a distinguirla por el efecto que produce. Perfecto. De pronto, en un combate con un endemoniado, una persona que físicamente para nada tendría la fuerza y entre muchos no la podés manejar, Bueno, en la palabra se habla del famoso endemoniado gadareno. que lo ataban con Que lo cadenas. ataban con cadenas y no lo podían sujetar, rompía las cadenas, ¿no? Y un hombre que estaba visiblemente deformado, destruido, que no vivía con la gente directamente. Dice que Claro. vivía entre los sepulcros y no sabían cómo controlar y que era agresivo, y de repente aparece Jesús y cambia su historia completamente, ¿no? Es lo que Y diríamos qué susto se llevaron los demonios. terrible. Aparte. Aparte. Una fuerza descomunal, Sí. digamos, ¿verdad? Ahora, ¿existe eso en el otro sentido? Y sí, vamos a encontrar en las Escrituras Sí. que un solo hombre se enfrentó con un ejército armado. Ujú. Vas a encontrar que un puñadito de personas que dependieron del Señor se enfrentaron con una multitud y salieron victoriosos. Ujú. Te vas a encontrar que un chico con una ondita y una piedrita venció a un gigante que estaba armado hasta los dientes Sí, y con toda la sí. experiencia de años. De pronto, en un trabajo material, la iluminación del Espíritu Santo dirigiéndote a resolver cosas y con una fortaleza y un despliegue de fuerza física impresionante. Tengo en la memoria un caso
de un hermano que ya hace unos cuantos años que él partió con el Señor, un hermano muy querido aquí en la congregación. Años antes de que él partiera, tuvo un accidente. Él estaba en una carpintería haciendo la instalación eléctrica de una sierra sin fin muy grande. Ujú. Con su ayudante se descuidaron, no pusieron las calzas como tenía que ser y la máquina se le cayó encima, todo hierro, todo Sí, hierro. escuché. Él quedó apretado, su pierna quedó apretada, de Ujú. hecho su fémur se quebró por el peso de la máquina. Ujú. La única persona que estaba ahí con él era el ayudante y entre los dos levantaron la máquina, quebrado y todo Ah. como estaba, y salió de abajo. Bueno, llamaron, lo asistieron. Al otro día eran 6 hombres y no podían parar esa máquina. Oh. Ahora, cuando a él le llega esa noticia en el hospital donde está internado, la pregunta era, ¿cómo saliste de ahí abajo? ¿Cómo saliste? Claro. Entonces, se manifiestan capacidades cuando hay una Sí, claro. intervención llamémosle sobrenatural, Ujú. ¿no? ¿Se manifiestan capacidades? Y sí, se manifiestan sí. capacidades. Sí, sí. Se manifiestan. En mi propia familia hay un caso, eh, cuando mi hermana mayor se casó, participó del casamiento, fue invitada una señora que no era de la familia, pero ahí yo más por las fotos, porque era muy chico cuando fue el casamiento. ¿Quién era esa señora? Que no era una tía. Entonces me contaron la historia, qué fue lo que pasó. Cuando mi mamá tiene su primera hijita, que es mi hermana mayor, nació 7 mesina, Ujú. chiquitita, pequeñita. Mi papá siempre contaba que su cunita era una caja de zapatos. También que mi papá calzaba el 45, Bueno. pero una criatura. Igual. Claro, Igual. dentro de la Chiquito, una cajita de caja zapatos. Bueno, chiquitita, y se enferma y tiene tos convulsa, Mm. y en un momento se le ahoga, y mi mamá desesperada no sabía qué hacer. Y la vecina, esta señora que conocí luego en la foto, Ujú. salta el alambrado y la asiste, la socorre, la estabiliza, ¿no? La calma, mi mamá la tranquiliza. Y cuando quiere volver a su casa, mira el alambrado y dice, ¿y por dónde pasé? Lo saltó, Claro. un alambre de 2 metros de alto. Lo saltó. Entonces, ante una manifestación de dones del Espíritu, Ujú. de posesión, digamos, instantánea, momentánea, como fuera, ¿aparecen capacidades? Sí, aparecen capacidades. Ujú. Aparecen capacidades. Capacidades que de pronto la tiene una persona con un tremendo entrenamiento, se manifiesta en alguien que nunca se entrenó. Caso, de pronto, un atleta tal vez hubiera saltado ese alambrado de ida y de vuelta. Ujú. Esta mujer se dio cuenta cuando quiso volver, ¿por dónde pasé? ¿Cómo Qué bárbaro. salté eso? Entonces eso está en la historia de mi familia, y por eso cuando mi hermana se casó la invitaron y está en una de las fotos, esta señora. Una de esas experiencias donde la verdad uno no entiende nada, pero tampoco lo puede negar, que hubo una intervención divina para salvar la vida de mi hermana y la Ujú. crisis que mi mamá estaba viviendo ahí. Claro. Jovencita, mi mamá tenía 20 años cuando nació mi hermana mayor. Entonces, vamos a decir esto, cuando hay una posesión momentánea, alternada o permanente, se van a manifestar capacidades. Se van a manifestar capacidades. Ajá. Capacidad de discernir, dones del Espíritu, Sí. capacidad de revelación, el captar directiva divina, capacidades, las que sean. Menciona Pablo, por ejemplo, la capacidad de administrar y Claro. pensar en la multiplicación de los panes y los peces. Que uno dice el milagro Claro, de la multiplicación y el milagro de que se sienten 5.000 personas a comer. Claro. Con claro. lo difícil que es a veces cuando somos 4 o 5 en casa, coincidir todo en el momento de orar para empezar a comer. Así que podríamos... También, ¿no? Esta es una sí, capacidad sí, que sí, se sí. manifiesta en momentos muy específicos, a veces de presión, difíciles, Ujú. y a veces también cuando se administran este tipo de milagros y cosas así, ¿no? Fíjate vos que
surge bajo la posesión, ya sea momentánea, alternada, son capacidades que traen soluciones, Claro. que hacen bien. Ujú. Siempre estamos hablando de la operación del Espíritu Santo. En el otro sentido, en personas que nadie les tendría ningún tipo de desconfianza, se manifiesta una fuerza que les lleva a hacer Ujú. algún tipo de daño, de perversidad, de maldad, que no se puede creer. Ujú. No se puede creer. Entonces, una de las cosas que va a producir la posesión es manifestaciones. Ujú. Entonces, bueno, yo voy a quedar aquí con una deuda para la próxima. Vamos a dar algunos detalles, qué áreas, en qué aspectos se manifiesta una posesión. Porque el Espíritu Santo, que no entra de prepo, Ujú. no fuerza la puerta, no entra de prepo, el Señor Jesús no entra de prepo, eso es característica de las tinieblas. Sí. Arruinar, entrar de prepo, poseer, gobernar, subyugar. En Cristo es distinto, en Cristo es distinto. Entonces, para que nos saquemos todos los temores y nos entreguemos a Cristo para ser poseídos de su gloria, de su poder, de su presencia, y surjan las capacidades, las que llamamos los dones del Espíritu Santo. Entonces, en este ámbito espiritual estamos remarcando esto glorioso, que es maravilloso. No vamos a quedar en deuda hoy con lo que compartimos, era todo lo que teníamos para compartir hoy, pero la semana que viene La vamos a seguir. semana que viene, por supuesto, continuamos. Es un tema para ir despacio, tiene que ser masticado, tiene que ser meditado. Por eso este material lo tenés disponible en nuestro canal de YouTube, FM Vivencias, todas las veces que vos quieras. Estrenamos los sábados a las 9 de la mañana, pero lo podés ver y consultar en el momento que quieras. Y si lo necesitas escuchar por la radio, porque ese es tu acceso, los sábados a las 9 de la mañana, de nuevo a las 2 de la tarde y los miércoles a las 20 horas. Amén. Dios bendiga mucho a nuestros oyentes. Tenemos una doble oración tenemos que tener ahora, para que se nos ilumine el espíritu y el Señor también nos saque todos los miedos. Oramos Amén, a Dios. oramos. Padre bueno, Rey poderoso, gracias, Señor, por la iluminación de tu espíritu para hablar de las riquezas, Señor, de ese ámbito espiritual que a veces nuestros ojos no alcanzan a verlos. Pero qué glorioso es cuando se hace evidente tu intervención. Es tu espíritu Gracias, obrando. gracias. No es con ejército ni con fuerzas, no es con Señor. fuerza humana, sino la intervención de tu espíritu capacitándonos. Y pedimos, Señor, que ahora en esta etapa tan conflictiva de nuestra sociedad y del mundo en el que vivimos, Espíritu de Dios, poséenos Amén. con las capacidades que vienen del cielo, dones y gracia del Espíritu de Dios. Sana las heridas, Señor, quita los temores, Dios, llena de fe a nuestros oyentes, Amén. a nuestros hermanos, a Sí, quien sí. bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Amén. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas